Un texto que he predicado varias veces, pero siempre es como si nunca lo predicara, porque cada vez que lo predico yo mismo termino confrontado, y es un texto que me gusta bastante predicarlo. No se puede comenzar. En la década de los 60, mis hermanos, apareció un grupo inglés de rock and roll llamado The Beatles. Yo creo que todos, la mayoría lo conocen. Este grupo es considerado por los expertos de la música como el grupo musical más importante de la historia. Recibieron premios de todas las revistas y de todos los canales de televisión, y en su momento estuvieron en la cima de la música. En 1964, el líder de la banda, John Lennon, fue entrevistado y él dijo las siguientes palabras. Él dijo: ya hemos alcanzado más reconocimiento que Jesucristo mismo. Hay más personas que saben quiénes somos nosotros que los que saben quién es Jesucristo. Pero 2 años después, en el año 1966, este grupo ya no estaba presentando conciertos. Y un tiempo después, su líder, John Lennon, el mismo que dijo estas palabras en la entrevista, fue asesinado. Ahora, yo no puedo venir aquí y asegurar que lo que ocurrió, lo que aconteció fue un castigo divino por lo que él había hecho. No lo puedo asegurar. Pero lo que sí podemos decir es que la soberbia humana, tarde o temprano, enfrentará sus consecuencias. Y es que después de la altivez viene la caída. Eso lo vemos en la Biblia. Porque Dios humilla a los que andan con soberbia. Entonces vamos a orar antes de leer la palabra. Señor, te pedimos, Padre, que hoy tú hables a nuestras vidas, Señor. Que nos confrontes con tu palabra, Señor. Pero que también nos anime, Padre. Que podamos ver cuál es el verdadero Rey que gobierna este universo, Señor. Que podamos entender cuál es el verdadero Rey que merece la gloria, Señor. El verdadero Rey al que debemos alabar y al que debemos humillarnos, Señor. Que podamos verlo claramente hoy en las Escrituras, Señor. Y que también podamos ser confrontados con nuestro orgullo, Señor. Somos personas orgullosas en todo momento, Padre. Pero tú nos vas a demostrar, Padre, cuál es el camino a seguir, Señor. El camino de la humildad, Señor, el camino de Cristo. Así que te lo pedimos que tú hables hoy, Señor, y que permite que estemos concentrados en tu palabra, Señor. Que nada nos desconcentre, Señor, sino que estemos concentrados y que podamos aplicar esta enseñanza a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3 y el versículo 37. Los versículos del 1 al 3 y los versículos 37 se pueden poner de pie para leer la palabra del Señor. Versículos 1 al 3 y versículo 37. Dice la palabra del Señor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es interesante que estas palabras provienen de un rey pagano, no provienen de un rey creyente, no provienen de un rey de la descendencia de la casa de David o de la tierra de Israel. Provienen de un rey completamente pagano, un babilonio. Y en estos pasajes, mis hermanos, tenemos una hermosa declaración de uno de los reyes más poderosos de la historia, contándonos su testimonio. Al leer el pasaje, mis hermanos,
podemos notar que el relato tiene cierto parecido a las epístolas del Nuevo Testamento. Usted ha leído. Nabucodonosor es quien escribe. Y sus destinatarios, en el versículo 1, podemos verlo, son todos los pueblos y naciones que moran en toda la tierra. Así que este rey tiene un testimonio que contar y quiere que todas las naciones y todos los reyes se enteren de lo que él tiene que contar. El relato que tenemos aquí es el del rey más poderoso de la época. Un rey que se llenó de orgullo y soberbia por el poder que él había conseguido. Este orgullo, mis hermanos, produjo en Nabucodonosor la opinión inflada, arrogante y desproporcionada de sí mismo, de su propia importancia, de su propio poder y de sus habilidades. Pero este rey, mis hermanos, como veremos, sería humillado. Por eso, él quiere dar su testimonio. Entonces escribe reconociendo que hay un rey que es superior a él, que hay un rey soberano, que hay un rey que fue quien le dio a él mismo, que fue quien le dio a él el poder que él posee, que hay un rey más poderoso que él y que es capaz de humillarlo, que hay un rey que coloca en la tierra los reyes que quiere y que hace con los habitantes de la tierra, como bien declara Nabucodonosor, lo que bien le place, lo que él quiere hacer con ellos. El autor de este libro también nos quiere mostrar la soberbia y la superioridad de Dios en todos los reinos de la época. El pueblo ha ido al exilio. El pueblo ha ido al exilio por un pueblo pagano. El pueblo de Israel ha ido al exilio por los babilónicos. Y el Señor les va a mostrar que Él está en control de todo, que esto que está pasando no es un accidente. Él nos está mostrando que aún estando Israel en cautiverio bajo un rey pagano, Dios tiene todo bajo control. Incluso fue Dios, mis hermanos, quien le daría a Nabucodonosor el poder que él mismo posee. Así que el pueblo, en medio de la tribulación, en medio del exilio, puede estar confiado que aunque hay un rey por encima de ellos, en realidad hay uno más arriba, que es el verdadero rey que controla todos los destinos. Lo que quiere mostrar entonces el autor es que esto que está ocurriendo en Israel no es un accidente. Esto no es un plan B. El Dios de Israel es el Dios soberano. Eso es lo que quiere mostrar, que el Dios de Israel es el Dios soberano y que tiene el control de todos los imperios del mundo. Que es nuestro Dios quien pone reyes y que es nuestro Dios quien quita reyes. Y que el verdadero rey del universo tiene el poder de humillar a cualquier rey del mundo. Los judíos en la época, cada pueblo tenía su Dios. Y los judíos creían que Jehová era solamente un Dios de Israel. Así que los babilonios tenían su Dios, los asirios tenían su Dios, y cada pueblo tenía su Dios. Pero ellos nada más tenían su Dios, que era Jehová. Pero Jehová le quiere mostrar a ellos que Jehová es Dios de todos los reinos, que Jehová es Dios de los babilonios, que Jehová es Dios de los persas. Y por eso Daniel, Nabucodonosor, comienza a tener sueños sobre el futuro. Lo que Dios le está mostrando son los reinos que van a venir contra ellos, para mostrarle que es Dios el que está en control de todos los reinos del mundo. Que Dios se extiende, que no es un Dios solamente nacional, que no es un Dios solamente de ese terreno, sino que es un Dios que gobierna en todos los imperios. Así que es un Dios superior a cualquier otro Dios que pudiera existir en la época. Sabemos que esos dioses van con D minúscula, porque son dioses falsos. Así que he titulado este sermón, El rey que humilla al rey. El rey que humilla al rey. Y lo he dividido en 3 puntos. La advertencia al rey, el castigo al rey y la restauración del rey. La advertencia al rey, el castigo al rey y la restauración del rey. Entonces comencemos con nuestro primer punto. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde recibió una advertencia del rey del universo. Veamos los capítulo 4, los versículos 10 al 16. Y vamos a estar constantemente en este capítulo, así que no se vaya, porque ahora vamos a estar leyendo todo, no se vaya para otro pasaje. Daniel 4, versículos 10 al 16, dice: Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande,
Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruta abundante, y había en él alimentos para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Miren, ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí? Esto es un sueño que tiene Nabucodonosor, y este sueño le perturba en gran manera, de tal forma, mis hermanos, que él manda a llamar a todos los magos, astrólogos y adivinos de Babilonia para que le interpreten su sueño. Este pasaje ya lo he leído varias veces, pero ninguno de los adivinos de Babilonia pudo interpretarlo. Por eso el rey mandó a llamar al profeta Daniel, quien le da la verdadera interpretación, o la correcta interpretación, versículos 20 y 22. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en estos versículos, mis hermanos, podemos ver la magnitud del reino de Nabucodonosor. Era un reino fuerte y grande, era visible para todos los demás reinos de la tierra, incluso sustentaba a todas las naciones. Era además un reino hermoso, con la mejor arquitectura de la época. La historia, mis hermanos, nos cuenta de la grandeza del reino de Nabucodonosor, no solamente la Biblia, sino también la arqueología, la historia nos cuenta de la grandeza de este rey. Su imperio era muy extenso. Egipto, Siria, Asiria, Israel y otros reinos formaban parte de su imperio, así que era un reino inmenso. Su reino era muy poderoso, contenía 3 continentes, Asia, Europa y África. Ahora se dice, mis hermanos, que él atribuía más importancia a sus construcciones que a sus victorias militares. Entre sus numerosas construcciones podemos contar la gran muralla de Babilonia, el magnífico palacio real. Se dice que también hizo los jardines colgantes de Babilonia para su esposa. Así que usted sabe que le puede regalar a su esposa. También se dice que él construyó un inmenso lago artificial que medía más de 225 kilómetros de perímetro y 55 metros de profundidad. Imagínense, en esa época. Hizo además un red de canales que cubrían todo el país, construyendo muelles y espigones en el Golfo Pérsico. Así que estas eran construcciones muy hermosas, demasiado hermosas. Pero sus victorias militares, su inmenso imperio y sus hermosas construcciones, todo esto, mis hermanos, hizo que el corazón del rey se llenara de orgullo. Y esta es la razón por la que él fue advertido en sueño. Sigamos con la interpretación del sueño, versículo 23 al 25. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey.
que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo sea tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Esta, mis hermanos, fue una advertencia muy seria. Y es que la Biblia, mis hermanos, nos cuenta que Dios mismo fue quien le entregó a Nabucodonosor todo el poder que él poseía. Y vamos a ver varios pasajes, por ejemplo, Daniel 1. Daniel capítulo 1, versículo 2. Nos enseña que el Señor entregó al rey de Judá en las manos de Nabucodonosor. Y dice el pasaje, Daniel 1, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá. Esto quiere decir que no fue la habilidad ni el poder de Nabucodonosor lo que destruyó al rey de Judá, sino que fue el Señor quien entregó al rey de Judá en sus manos. Daniel capítulo 5, versículos 18 y 19. Nos cuenta que Dios le dio toda su grandeza, su majestad y su esplendor. Mire lo que dice. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Este poder lo heredó Nabucodonosor, pero fue concedido a su padre. Fue Dios quien se lo da. Vamos a Jeremías, capítulo 27, versículo 8. Y aquí se nos enseña aquí se nos enseña el poder que Dios le da a Nabucodonosor. Jeremías, capítulo 27, versículo 8. Jeremías, capítulo 27, versículo 8, y dice: y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que acabe yo por su mano. O sea que Dios le ha dado un gran poder a este rey, de tal que todos los pueblos tienen que someterse a su autoridad. Y por último, Ezequiel, capítulo 29, versículo 19. Ezequiel, capítulo 29, versículo 19. Nos enseña que Dios entregó el reino de Egipto a Nabucodonosor. Voy a leerlo. Ezequiel 29, 19. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Estos pasajes, mis hermanos, ¿qué nos han enseñado? Nos han enseñado que todo el poder que Nabucodonosor tenía se lo había dado Dios. Pero todo este poder lo que hacía era llenar cada vez más de orgullo el corazón de Nabucodonosor. En vez de darle gloria a Dios, el rey se llenaba de orgullo, igual que nosotros. Es por eso, mis hermanos, que Nabucodonosor fue humillado. Y este es nuestro segundo punto: el castigo al rey. Veamos el versículo 27. Daniel 4, versículo 27. Yo quiero que usted se vaya viendo en Nabucodonosor, porque nosotros somos pequeños en Nabucodonosor. Que todo lo que Dios nos da, en vez de darle la gloria a Él, nos enaltecemos. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus inequidades haciendo misericordia con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Podemos ver, mis hermanos, cómo Daniel le está aconsejando al rey que se arrepiente, para que tal vez así Dios lo perdone. Eso es lo que le está diciendo Daniel: arrepiéntete. Cualquiera pensaría, mis hermanos, que después
de que Nabucodonosor fuera testigo de las maravillas que Dios había hecho en él y de esta advertencia que recibió, se arrepentiría. Uno dice, bueno, yo me arrepentiría si me dicen que me va a pasar esto. Pero aún así, el rey no hizo caso. Veamos el versículo 29. Versículo 29. Versículo 29, usted lo tiene ahí. Amén. Nos muestra la misericordia de Dios hacia él, que le dio un tiempo de 12 meses para que se arrepintiera. O sea, Dios le advierte y no lo castiga al día siguiente, sino que le da 12 meses para que se arrepienta. Pero aún así, mis hermanos, el rey siguió con su orgullo. Vamos a ver el versículo 30. Versículo 30, ocurrió lo esperado. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Miren lo que dice Nabucodonosor después de que fue advertido. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Nabucodonosor, mis hermanos, en estos momentos seguro recordó el poder que su imperio poseía y todas las edificaciones que ya narramos que había construido. Y en ese momento, mis hermanos, hace esta declaración que demuestra su orgullo y su exaltación de creer que es Él quien ha conseguido todo lo que tiene, igual que nosotros. El orgullo de Nabucodonosor, mis hermanos, se rebeló contra Dios. El mismo libro de Daniel, mis hermanos, nos enseña cómo Dios había hecho maravillas con él. Por ejemplo, en el capítulo 2 se nos narra que Nabucodonosor tuvo el privilegio de tener un sueño sobre lo que ocurriría en el futuro. En ese sueño, Nabucodonosor era la cabeza de oro de una estatua. Daniel interpreta su sueño, ¿y qué ocurre? El rey entonces alaba al Dios de Israel. Eso es lo que ocurre. En el capítulo 3 luego vemos que se nos narra que Nabucodonosor manda a construir una estatua de oro para que fuese adorada. Y es interesante que después que le han dicho a él que es la cabeza de oro de una estatua, manda a construir una estatua de oro. Y el hecho es que estos aparecieron tres jóvenes judíos que se negaron a adorar a las estatuas. ¿Y él qué hace? Los condena a un horno de fuego. Pero Dios hace un milagro y los salva. Y esto hace que Nabucodonosor vuelva a adorar al Dios de Daniel. Y luego de estos dos milagros uno supone que Nabucodonosor ya sabe que solamente existe un Dios. Pero en el sueño en el que ha sido advertido, ¿qué es lo primero que hace? A lo primero que busca para que interpreten su sueño es a los magos y a los adivinos. Y después, cuando ellos no pudieron, fue que buscó al profeta Daniel. Y esto nos muestra, mis hermanos, el orgullo del rey, que en vez de adorar a Dios por todo lo que él había recibido, por todo ese poder que él había recibido, y por los milagros de los que había sido testigo, lo que hizo fue llenarse de orgullo, igual que nosotros. Y es que el orgullo, mis hermanos, produce envanecimiento, produce autosuficiencia y discriminación. El orgullo produce, mis hermanos, el concepto engañoso de que no necesitamos a Dios. El orgullo no es únicamente creer que soy más importante que las demás personas o tener una opinión elevada de nosotros mismos, sino que el orgullo es no reconocer a Dios en nuestros caminos, es no reconocer que lo que tenemos es porque Dios nos los ha regalado y no por nosotros mismos. El orgullo produce el concepto engañoso de que no necesitamos a Dios, y el orgullo, mis hermanos, siempre producirá en nosotros esa inclinación de independizarnos de Dios. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto, mis hermanos, fue lo que ocurrió con Nabucodonosor. El rey más poderoso de la época sería resistido por Dios. Él sería humillado de tal forma que parecería un animal salvaje. Nabucodonosor, mis hermanos, llegó a creer que él era el hombre más poderoso e importante de su época, y seguramente lo era. Seguramente, mis hermanos, se creía como un Dios, pero el verdadero Dios
le demostraría que sin la gracia de Dios no sería más que una bestia salvaje. Nabucodonosor fue humillado y comenzó a sufrir, mis hermanos, de una enfermedad que se llama licantropía. En esta enfermedad, la persona llega a creer que es un animal y vive como un animal salvaje, como un hombre lobo. Veamos el versículo 33, porque eso fue lo que ocurrió con Nabucodonosor. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Nabucodonosor, mis hermanos, fue expulsado de su palacio, comía hierba con los bueyes, vivía en el campo como cualquier animal. Su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Sin duda, mis hermanos, este hombre se creía un animal salvaje. Y es increíble que un rey poderoso como este terminara en ese estado tan deprimente. Pero eso, mis hermanos, es lo que le pasaría a cada persona de esta tierra y en esta iglesia si Dios decidiera quitar su gracia de nosotros. Pero sin duda, mis hermanos, Dios es un Dios de pacto. Y Él lo que dice lo hará. Él había advertido a Nabucodonosor lo que le pasaría. Y sin duda ya vimos que eso fue lo que pasó. Pero también le había dicho que luego de 7 años o de cierto tiempo, como dice el pasaje, recobraría la razón y sería restaurado. Y este es nuestro tercer punto, la restauración del rey. Versículos 34 y 35. Más al tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Luego de los 7 años, mis hermanos, Nabucodonosor recobraría la razón. Y noten que él dice: me fue devuelta la razón. Nabucodonosor está enseñando que fue el mismo Dios que le devolvió la razón, para así él poder reconocer a Dios en todos sus caminos. Nabucodonosor está enseñando que todo lo que ha pasado fue por gracia. La gracia de Dios fue la que permitió que él alzara sus ojos y alabara. Porque como nosotros sabemos, nadie puede creer a menos que el Padre le dé ese privilegio. Y este rey, mis hermanos, que 7 años antes se llenó de orgullo, creyéndose un Dios y creyéndose dueño de su propio destino, dándose gloria a sí mismo, ahora diría estas hermosas palabras y reconocería que Dios es Dios eterno, Señor eterno, dueño de todo. Ahora Él ya no se daría más la gloria a sí mismo, sino que le daría la gloria a Dios. Y todo por una simple razón: la misericordia de Dios para con Él. La razón por la que Él fue humillado duramente fue para que reconociera que Dios es el verdadero Rey, quien pone reyes y quien quita reyes. La razón de todo esto fue para la gloria de Dios. Versículo 17. La sentencia por decreto de los vigilantes y por dichos de los santos en la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios ahora restauraría al rey. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y mi majestad y mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Después de todo lo que había acontecido, Dios le daría más grandeza a su reino, para que así, mis hermanos, Dios sea exaltado y mostrar su fidelidad para con los suyos. Ahora Nabucodonosor terminaría diciendo lo que leímos al principio, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Al Nabucodonosor decir: Él puede humillar a los que andan con soberbia, está reconociendo su pecado y la razón por la que fue humillado.
Y esta humillación, mis hermanos, produce que Nabucodonosor alabe, exalte y glorifique a Dios. Y yo siempre me sorprendo porque es increíble ver cuánta teología práctica aprendió Nabucodonosor después de esta experiencia, reconociendo que es Dios el que está en control. Amén. Pero ahora es interesante ver la última declaración que Nabucodonosor hace. Tiene cierto parecido a la que hace el apóstol Pablo en Filipenses. Vamos a Filipenses 2, versículos 10 y 11. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así como un rey pagano como Nabucodonosor pudo confesar que Dios es el Señor, mis hermanos, al final de los tiempos toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y es que Jesús es nuestro Rey y Señor, es nuestro verdadero Rey y Señor. Ustedes recuerdan, mis hermanos, que Dios instauró la monarquía con Saúl, pero ningún rey pudo ser el rey perfecto que el pueblo necesitaba. El rey David falló grandemente. Salomón, aún con toda su sabiduría, demostró que no era el rey perfecto que el pueblo necesitaba. Y el pueblo de Israel se volvió desobediente. Entonces Dios levanta a un rey pagano que lo gobernara y castigara como es Nabucodonosor. Pero este rey, aún con todo su poder y aún con toda su grandeza, no sería el rey perfecto que el pueblo necesitaba. Este fue un rey que se llenó de orgullo. Tal vez un buen rey, pero al lado del rey perfecto que es Cristo, sin duda se convierte en un mal rey. La grandeza de Nabucodonosor, la sabiduría de Nabucodonosor, no se compararían con la del verdadero rey del universo. Mientras que Nabucodonosor, mis hermanos, se exaltó y se llenó de orgullo, Cristo, siendo el verdadero rey y dueño del universo, se humilló. Voy a leer desde el versículo 5 en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Cristo, mis hermanos, es el verdadero Rey que el pueblo necesita. Cristo es el Rey que Nabucodonosor estaba confesando y reconociendo como más grande de él. Mientras que Nabucodonosor, siendo un rey humano, se exaltó, Cristo, siendo el verdadero Dios del universo y Rey del universo, se humilló. Escuchen esto, mis hermanos. Nabucodonosor fue el rey que Dios levantó para castigar a su pueblo. Pero Cristo fue el rey que Dios levantó para redimir a su pueblo. Nabucodonosor fue el rey que Dios levantó para llevar a su pueblo al cautiverio. Pero Cristo es el rey que Dios levantó para rescatarnos del cautiverio del pecado. Nosotros no debemos imitar a Nabucodonosor, debemos imitar a Cristo, nuestro Señor. Ese rey que dio la vida por nosotros. Ese rey que murió en lugar de su pueblo. ¿Algún rey contemporáneo moriría por su pueblo? ¿Algún presidente o gobernador moriría por rescatar a su pueblo? Pero este rey, mis hermanos, es el verdadero rey del universo. No hay un rey con más poder que él. No hay un rey más grande que él. Este gran rey y poderoso rey dio la vida por amor de su pueblo. Él dio la vida para salvar a su pueblo. Este es el verdadero rey que necesitamos. Un rey soberano, un rey de amor, un rey redentor, un rey padre, un rey que entregue la vida por su pueblo. Es por eso que este rey es digno de gloria, digno de alabanza y digno de ser seguido. Es por eso que todos debemos dejar nuestro orgullo y humillarnos ante él. Es por eso que todos nos quitaremos nuestras coronas en el cielo y la pondremos en sus pies. Es por eso, mis hermanos, que al final del tiempo toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Dios
para la gloria de Dios. Este rey merece nuestra obediencia. Este rey merece nuestro servicio. Este rey merece nuestra fidelidad. Este es el rey que puede gobernar sobre nuestras vidas. Este es el rey, mis hermanos, que el pueblo necesita. Este es el rey eterno que nunca muere. Este es el rey que siempre ha estado gobernando. Humíllate ante este rey, négate a ti mismo por este rey, quita tus propios intereses y deseos por este rey, porque este es el verdadero rey que gobierna sobre su pueblo. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos visto, Señor, que hay un verdadero rey que gobierna sobre todos, Señor. Señor, todos estos alcaldes, todos estos presidentes, Señor, que blasfeman contra ti, tendrán que reconocer algún día que hay alguien por encima de ellos. Todos deberán doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el verdadero Rey. Gracias, Señor, por esa promesa, Señor, de que tú eres nuestro verdadero Rey, Señor. Sabemos que no estamos en dominio de ningún presidente ni de ningún alcalde, Señor, sino que estamos en dominio del verdadero Rey del universo, que hace lo que quiere, un Rey que nunca muere, un Rey eterno, un Rey poderoso, Señor. Qué privilegio hacer parte de este pueblo, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, a aprender que todos debemos someternos a este Rey y humillarnos ante este Rey, Señor. Y esto, Señor, debe conducirnos a quitar ese orgullo de nosotros, porque es este Rey el que hace todo lo que quiere hacer, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.